Esta noche vamos a compartir la palabra y me gustaría compartir con ustedes el libro de San Lucas, capítulo 18. Vamos a buscar el libro de San Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 8. San Lucas 18, del versículo 1 al 8, dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Hasta aquí vamos a estar leyendo. Aquí, si vemos el versículo 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este verso es muy importante porque Jesucristo al dar esta parábola, ¿por qué menciona esto? Porque cuando nosotros tenemos nuestro día a día, siempre tenemos las dificultades, siempre tenemos las situaciones, también siempre tenemos los pensamientos. Entonces, día con día llegan este tipo de situaciones. Muchas veces, viendo una situación difícil o teniendo un pensamiento de dificultad, a nuestro corazón llega el desmayo. Nos caemos de la fe al ver la situación tan complicada, al tener pensamientos tan difíciles o tan negativos. Así nosotros muchas veces fácilmente nosotros nos desmayamos. Entonces, cuando vemos la situación, la fe se cae rápido. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, oramos a Dios, algunos, cuando ven que su situación no se soluciona rápido, se cae de la fe, cuando no pasa como quiere que pasen las cosas, se siente mal, se cae de la fe, se queja contra el Señor también. Entonces, en situaciones así, las personas que comienzan a orar, como no se soluciona rápido, como no siempre pasa como quiere, entonces desmaya, se cae, deja de hacerlo, se aleja. Entonces, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros agradamos a Dios no por lo que seamos muy capaces, no por lo que seamos muy elocuentes, muy lectores, sino por la fe. Es como alguna persona puede agradar al Señor. Entonces, nosotros tenemos nuestro punto de vista y está el punto de vista que es por medio de la palabra, que normalmente es completamente opuesto al nuestro. Que nosotros siempre vemos la situación, pero la fe es donde nosotros podemos ver la palabra y las promesas del Señor. Por eso, en nuestro diario vivir es necesario estar fundamentados sobre la palabra del Señor y no fundamentados en nuestro pensamiento, en nuestra carne, en nuestro parecer, porque esto siempre cambia, siempre la dificultad, siempre está bien, siempre está mal, pero la palabra es la misma, nunca cambia, siempre permanece igual. Por eso hemos de fundamentarnos en la fe, en la palabra de Dios, en la promesa del Señor. Entonces, algunas personas viéndose a sí mismo, viendo su forma, viendo su condición, viendo también su personalidad, algunos dicen, no, yo no puedo, yo no quiero, no tengo ganas, no me siento bien. Algunos dicen de repente, no siento ánimo, no sé por qué, pero el corazón humano es así. Esa es su naturaleza. Es normal sentirse así en el sentido humano, pero nosotros no andamos según lo que nosotros vemos o sentimos por nosotros mismos, sino por la palabra de Dios. Entonces, todas estas situaciones, no me siento bien, no tengo ganas, no quiero, no puedo, no tengo, son cosas humanas nuestras.
Por eso la palabra dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero fundamental es negarse. Sin negar a Jesús, sin negarse a sí mismo, uno no puede seguir a Jesucristo. Sin negar su pensamiento, sin negar su costumbre, sin negar su parecer, no puede seguir al Señor Jesucristo. Necesita desechar lo propio para tomar lo de el Señor. Tiene que dejar lo suyo para recibir lo que el Señor desea darnos. Es como que uno tuviera un vaso y el vaso está lleno, por ejemplo, no sé, lleno de agua, pero uno ahora quisiera tomar un refresco en ese vaso que ya tiene. Entonces, para tomar de esa nueva bebida, con la bebida que ya tiene, no puede hacerlo, no puede echárselo encima. Entonces, ese vaso tiene que vaciarlo. Pero si nosotros quisiéramos recibir las cosas del Señor, primeramente nosotros hemos de vaciarnos. Entonces, de esa manera podemos ser llenados por el Señor, por la palabra del Señor y por las promesas del Señor. Entonces, ahí alguna persona, aunque se sienta como pobrecito, su situación, su condición, su economía, etcétera, etcétera, o aunque tenga baja autoestima, es realmente un menosprecio a la palabra del Señor. ¿Por qué razón digo esto? Porque muchas personas establecen más importante qué es lo que ve y cómo es que se siente en lugar de establecer la palabra del Señor. Es un punto que en poco vamos a desarrollar. ¿Por qué digo que esto es un menosprecio a la palabra del Señor? ¿Por qué? La palabra dice que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces nos da la paz, nos da la tranquilidad. También la palabra nos da el gozo, es decir, nos da la felicidad. Pero algunas personas tienen la tristeza, tienen su pensamiento, tienen su costumbre. Entonces también la palabra nos da la salud, pero aunque la palabra nos da la paz, la esperanza, la salud, también nos da el gozo, algunas personas viven siendo infelices. ¿Por qué razón viven como siendo infelices? Porque no recibe la palabra, porque no establece la palabra, por eso vive como si fuera una persona que es infeliz. Entonces, si vive infeliz, significa que no está tomando la palabra, rechazó la palabra. Hay gente que prefiere sentirse triste y enseñarle a otros que se siente triste en vez de establecer la palabra de Dios que le da gozo, la palabra de Dios que le da la salud, la palabra de Dios que le da la paz. Entonces, algunos en vez de recibir eso de la palabra, prefiere quedarse con lo suyo propio. Por eso lleva una vida muy infeliz. Porque si vive infelizmente teniendo la palabra, significa que no creyó. Significa que desechó aquella palabra de el Señor. Entonces nosotros hemos de, ay, o de pensar, ay, yo realmente estoy menospreciando la palabra o no. Si Dios está conmigo, si la palabra de Dios está conmigo, ¿por qué en mi corazón hay infelicidad? Que si la palabra está conmigo, la palabra me daría el gozo, me daría la esperanza, me daría también la salud. Pero ¿por qué yo vivo opuesto? ¿Será que en el corazón realmente acepté la palabra, realmente tengo la fe o no? Esto hay que cuestionarse, porque muchas personas, algunos no tienen fe en general o en ciertas situaciones en específico, pero algunos, como les da pena o no les gusta reconocer que no tiene fe, que le falta la fe. Pero en nuestro corazón hemos de reconocer realmente cuando nos hace falta la confianza en el Señor, cuando nos hace falta la fe. Esto primero nosotros tenemos que reconocer. Entonces, algunas personas aceptando su situación, aceptando también los pensamientos negativos, se oscurece, ¿no? Se llena de tiniebla, ve todo negativo, le entra el desánimo, la situación lo vence, doblega su corazón. Entonces, algunos así se llenan de oscuridad y comienzan a recibir el engaño de Satanás, comienzan a llenarse de los pensamientos negativos. Pero hay personas que estando en la oscuridad, estando en la tiniebla, pero se engañan a sí mismos pensando que pueden salir de ahí solitos. ¿En qué sentido? Piensa que
Estando oscuro, puede luchar contra la oscuridad. Piensa que teniendo los pensamientos negativos puede luchar contra aquellos pensamientos negativos. Entonces, estando oscuro, estando con pensamientos negativos, piensa que puede luchar contra ellos, pues esa persona se engaña a sí mismo. Para vencer la oscuridad necesita la luz. Pero algunos estando oscuros y recibiendo la situación, lucha contra eso con su propio corazón. Ahí se cansa, luego ahí no entiende por qué Dios no le responde, por qué Dios no le ayuda. Así siente y así habla esta persona. Entonces, según uno mismo, estando oscuro, estando en una mala situación, estando desanimado, estando de cierta manera, piensa que puede salir de esa situación por sí mismo, por su propio pensamiento, por su propio poder, pero de esa manera no puede. Eso es una persona que es legalista. ¿Por qué legalista? Porque usa su propio esfuerzo, su propia obra, haciendo a un lado al Salvador, que es Cristo el Señor. Igualmente Jesucristo vino a este mundo, vino como el Cordero de Dios y sin mancha, sin defecto, cargó el pecado y lo llevó en la cruz lo clavó, murió por nosotros para hacernos limpios una vez y para siempre, por medio de la gracia y por medio de la fe en su sangre y en su muerte. Y también Romanos dice que mediante su resurrección nosotros fuimos hechos justos. Pero algunas personas, ignorando esta obra del Salvador, se esfuerzan en ser buenos, se esfuerzan en tener buenas obras, en no fallar, en no pecar. Esta persona es legalista, porque hizo a un lado el Salvador. Igualmente en la vida de fe, muchas veces nosotros nos esforzamos según nuestra capacidad, según nuestro pensamiento, y de esa manera nos convertimos en un tipo de legalista, rechazando o ignorando al Salvador que en nuestra vida diaria también trabaja por nosotros, también nos respalda, también nos cuida, también nos guarda. Pero si uno ignora al Salvador, hace a un lado el Salvador, rechaza a aquel Salvador. Si una persona le falta la fe, no tiene la fe, así hay que confesar que no lo tiene. En una ocasión, cuando yo estaba como seminarista en la sede central de San José, en aquel entonces se había solicitado la ofrenda decidida para tal proyecto que había en aquel entonces de la iglesia. Y en una fecha muy similar, yo también tenía mi examen práctico de conducir. Para poder como hacer este examen necesitaba el dictamen médico. El dictamen médico me costaba X cantidad, pero aquella cantidad que costaba mi dictamen médico era más o menos el restante o lo que yo iba a dar de ofrenda decidida. Entonces, no sabía yo bien qué hacer. Si daba la ofrenda decidida, me quedaba sin el dinero para sacar el dictamen, pero si pagaba el dictamen, entonces no cubría la ofrenda decidida. Y yo le consulté al pastor, entonces el pastor simplemente me puso, haga según su fe. Entonces, ese monto yo lo di para cubrir la ofrenda decidida, pero pasando los días no podía reunir lo necesario para pagar el dictamen médico. Entonces, en una clase del seminario, donde usualmente nosotros testificamos los lunes, por ejemplo, acerca de la palabra del servicio dominical, o dependiendo del tema de la clase, cuando fue mi turno de testificar, yo había testificado sobre esto, no tal asunto, así yo di la ofrenda de SIDA, pero sobre el asunto para poder pagar mi dictamen médico, y realmente yo lo veía muy difícil en esa situación, en ese momento yo no tenía la fe para poder hacer esto. Y yo así lo testifiqué en la clase. Y pasando la clase, luego ya el pastor me escribió sobre tal situación que yo había comentado. Entonces me dijo, haga así, 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 de tal manera. Y siguiendo la guía que el siervo de Dios me había dado, entonces así yo pude también pagar el dictamen médico, luego poder acudir a la cita del examen práctico de manejo y sacar la licencia en aquel entonces. Pero muchas veces uno, no teniendo la fe en el corazón, quiere como forzarse o engañarse
Es decir, que sí la tiene. Que usualmente si uno le pregunta a una persona, ¿tiene o no tiene la fe? Quisiera responder que sí, aunque no la tenga, respondería que sí. Que a uno no le gusta aceptar o reconocer que muchas veces no lo tiene. Entonces, uno no tiene que ver como su propia falta, como su propia condición. Entonces, si uno no reconoce cómo es su sí mismo delante de Dios, nosotros por naturaleza somos personas incrédulas, desviadas. Es cuando uno no reconoce su ser, su condición, comienza a señalar a los demás. Aunque algunos no vivan por la fe, señalan, ay, tal hermano no vive por la fe, tal evangelista no vive por la fe, tal pastor no vive por la fe. Aunque tal hermano, por ejemplo, no ofrende, no diezme, ay, tal no diezma, tal no ofrenda, tal no hace esto, tal no hace lo otro, y así comienza a juzgar. Entonces, cuando una persona no se reconoce, muy fácilmente juzga a los demás hermanos, y a los demás miembros. Es al que ignora a Dios, al que ignora la iglesia, al que ignora la palabra, esa persona no tiene remedio. Entonces, esta persona, su único remedio es el fracaso. Y a veces el fracaso no le basta, entonces necesita un fracaso más grande. En el versículo 2 y versículo 3 de San Lucas 18, dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda que venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces, a esta viuda tenía una situación muy difícil, porque en esta parábola el contexto es que había un juez, podríamos decir un juez malvado, que o sea, no temía a Dios, tampoco respetaba a ningún hombre, y por el contrario también había una viuda que ocupaba la ayuda. Entonces, esta viuda, es decir, su pareja falleció. Entonces, esta viuda le pedía ayuda al juez injusto sobre su adversario. Entonces, ella tenía una especie de enemigo, alguien que tal vez le haya hecho algún mal o que le esté haciendo algún mal. La parábola no da tanto contexto sobre la situación que ella tenía, pero nos deja entender que tenía un adversario que le hacía tener la dificultad. Entonces, nosotros también tenemos un adversario. Ese adversario es Satanás. Satanás nos mete la duda, Satanás nos hace vernos a nosotros mismos, también nos hace andar por nosotros mismos en nuestro pensamiento. Y por eso cuando recibimos esa influencia de Satanás, a nuestra vida llega mucho sufrimiento a causa del pensamiento, también a causa de la incredulidad. Pues esta viuda buscaba al juez injusto para que la ayudara con aquel adversario que ella tenía. Entonces ella buscaba al juez injusto porque fuera aquel juez injusto, no había alguna otra persona que pudiera ayudarle. Solo él podía ayudarle, por eso solo a este juez buscaba y lo buscaba constantemente, porque solo en él estaba la salida que ella necesitaba. Entonces, muchas personas necesitan buscar a Dios para que les ayude con su adversario. En términos generales, no el enemigo que es Satanás, pero también las situaciones y pensamientos que a nuestra vida llegan todos los días. Uno necesita la ayuda para poder prevalecer a aquel adversario. Entonces, aquellas personas o algunas personas no buscan a Dios, en este contexto, como aquel juez injusto, no lo busca y trata de solucionar por sí mismo. Por eso a su vida llega tanto dolor, llega tanto sufrimiento. Esta viuda tenía al juez injusto. Claro, él al principio no la atendía, no le daba mucho caso, pero ella lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba porque solo en él podía recibir el auxilio. Nosotros solo en Dios podemos recibir el auxilio, pero muchas personas no quieren buscar al Señor. Prefiere buscar una solución aparte del Señor, tratar de solucionar por su propia manera, por su propia capacidad, y es ahí cuando en su vida se comienza a llenar de sufrimiento. Entonces, el versículo 4 y 5 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia.
no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, aquí aparece que esta viuda lo buscaba, lo molestaba. Él decía viniendo de continuo, o sea, ella constantemente buscaba a este juez injusto para que le ayudara. Ella sabía que el juez era injusto, no le temía a Dios, tampoco respetaba a los hombres, mucho menos a esta mujer viuda, pero ella conociendo esto, igual lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba y lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba. Entonces fue tanto que el juez se hartó de que esta viuda llegara a buscarlo siempre por la situación que tenía y para que no siguiera buscándolo, entonces él le ayudó. Entonces, así como esta viuda, uno también debe buscar a Dios. Entonces, esta viuda tenía la esperanza de que tal vez algún momento ese juez le iba a ayudar. Solamente ese juez podía ayudarlo nada más. Entonces, lo buscaba y esperaba, lo buscaba y esperaba, esperando que en algún momento ese juez injusto le diera la ayuda. Nosotros, o muchas veces nosotros, no queremos buscar a Dios de esa manera. Muchas veces el corazón enaltecido nuestro no quiere buscar a Dios. Entonces, algunas personas o algunas veces nosotros con un corazón altivo nos ponemos delante del Señor. Algunas personas buscando a Dios un par de veces, orando a Dios un par de veces o algunos meses. Entonces, ¿cómo no recibe la contestación pronta o no recibe una contestación como quisiera? Entonces las personas se resienten o se molestan. Ay, Dios no me ayudó, no me contestó, ya no lo busco. Si Él quiere que me busque, así algunas personas toman esa postura. Pero esa no es la postura que nuestro corazón debe tomar. Entonces algunos así con altivez, con orgullo, piensan que el Señor debe buscarle, pero somos nosotros quienes tenemos que buscar al Señor. Nosotros somos quienes tienen que hallar la gracia del Señor, no el Señor delante de nosotros. Entonces, si esta viuda hubiera tomado ese tipo de conducta, no hubiera podido solucionar aquel problema. Entonces, si ella busca al juez injusto, unos días, unas semanas, algunos meses, pero él no la atiende y ella dice, ah, no, llamarte, si él quiere ayudarme, que me busque. Entonces, ahí ella no puede salir de su situación, pero por una razón, por su orgullo. Es así, algunos se ponen delante de Dios, ay, no, ya lo busqué, no me contestó, entonces que él me busque si quiere. Ese no es el corazón. Algunos hermanos también, tal vez tienen algún pensamiento, alguna situación. Entonces pide algún momento de la comunión para que les atiendan. Entonces, no siempre se puede atender en ese mismo momento. Hay veces hay ciertas ocupaciones, ciertos días ocupados, entonces no se puede atender tan rápido. A veces tiene que esperar algunos días, a veces algún mes, pero hay algunos hermanos que toman la postura, no, yo pedí, yo busqué, todavía no me atendió y si ya quiere que me busque, y no es así, que la persona que necesita, busca, no es que deba ser buscado, sino si necesita, entonces tiene que buscar al Señor, tiene que buscar la gracia. Entonces, el que necesita, igual que esta viuda, busca una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que se harte. Es, por ejemplo, supongamos algún hermano tiene tal situación, tal pensamiento. Por alguna razón, tal vez el ministro no le pueda atender, pero si le busca, le pide, le pide, le pide, le pide, le pide, en algún momento va a tener que atenderle para que ya no le busque más, tiene que atenderle. Así hay que hallar la gracia. Entonces, delante de Dios también hay que buscar y buscar y buscar y buscar y pedir y pedir y pedir y de esa manera recibir la gracia de Dios hallando la gracia, no pidiendo con jactancia. Entonces, si algunos con jactancia pide, no puede recibir. Alguno con altivez anda, Dios resiste a los soberbios. Entonces, en esta vida espiritual, cada uno tiene que aprender a negarse, a humillarse, a recibir la gracia del Señor. Todo lo que nosotros tenemos y necesitamos es por la gracia nada más. Entonces, algunas personas piensan como que Dios tiene que buscarlo, pero no es así. ¿Quién es el que necesita a quién? Uno es quien necesita de Dios. Dios no necesita de uno. Cuando Pablo estaba en el libro de Hechos, hay una parte donde Pablo dice que él no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo.
El Señor no ocupa nada de nosotros, sino más bien nosotros somos quienes ocupamos del Señor. Con un corazón altivo, uno piensa que Dios le necesita a uno, entonces uno se pierde aquella bendición, aquella contestación del Señor. Es aquella persona orgullosa, no puede hallar ni encontrar la gracia delante del Señor. Entonces reciente, ay, Dios no me ayudó, Dios no me contestó, pero primeramente, ¿con qué corazón estaba buscando al Señor? Esta viuda, ¿con qué corazón estaría buscando a aquel juez injusto? Si esa viuda tomara aquel orgullo de corazón, entonces no hubiera podido ser ayudada. Entonces, la viuda en esta parábola somos nosotros. El Señor es aquel juez injusto. Nosotros tenemos aquel adversario, aquella situación que nos hace la dificultad, que nos hace pasar los tiempos difíciles. Pues uno es quien debe buscar al Señor constantemente. Ese juez injusto decía viniendo de continuo. No se sabe si cada día, si varias veces al día, pero iba muchas veces, tantas veces que él se hartó de estarle recibiendo y rechazando, que finalmente para que no llegara más, le ayudó con su petición. Entonces, así nuestro corazón también debe buscar al Señor, debe buscar la palabra del Señor. Nosotros somos quienes tienen que buscarlo a Él. Los versículos 6 y 7 dicen, que dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, estos versos dicen esto. Entonces, habla de los hijos del Señor que claman a Él día y noche. No todas las personas, no todos los hermanos claman a Dios día y noche. ¿A qué se refiere esto? A buscar a Dios, a clamar a Dios de manera constante. Hay quienes lo hacen una vez por día, una vez por semana, una vez por mes, una vez cada tanto tiempo. Entonces, si busca a Dios de esa manera, pues cómo podría recibir la contestación del Señor. Pero aquí habla de aquellos que claman a Dios de día y noche, es decir, constantemente. Así como esta viuda también buscaba y clamaba a este juez injusto de día y de noche. También dice que, es decir, de manera constante. Entonces, aquellos que buscan a Dios, aquellos que necesitan a Dios, reciben de Dios. Aquellos que tienen el orgullo, entonces aquellos no pueden recibir de Dios. Entonces, esos piensan que Dios tiene que buscar, que hay que andarlos buscando y rogando. Ese corazón alto no puede hallar la gracia, porque Dios resiste a los soberbios. Entonces, aquí dice se tardará en responderles. Es aquella persona que busca a Dios constantemente de día y de noche, como esta viuda buscaba al juez injusto. Aquí el Señor tira una pregunta. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Entonces, aquella persona que de esa manera busca al Señor dice, os digo que pronto se les hará justicia. En el libro de San Marcos, capítulo 11, San Marcos, capítulo 11, del versículo 20 al 24. San Marcos 11, del 20 al 24, dice así. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pides orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, en esta parte del versículo 22, aquí Pedro, antes Jesús maldijo una higuera pasando, luego vieron que ya se había secado, entonces Pedro le habla a Jesús sobre esto. Entonces, el versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Entonces, uno piensa que necesita muchas cosas, muchas cualidades, y claro, hay que
en la palabra, por lo menos prepararse, fortalecerse, estudiar, compartir, escuchar, todo eso se necesita. Claro que sí. Pero aquí Jesús mismo les dice, tened fe en Dios. Para el inicio de este año, para la promesa de este año de la misión Buenas Nuevas, el versículo que recibimos por promesa fue Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, no lo vemos o en este momento no lo tenemos, pero por la fe como que ya estuviera. De esa manera, vivir creyendo y confiando en el Señor. Es aquí cuando Pedro le habla a Jesús sobre este hecho. Jesús le dice, tened fe en Dios. Eso es lo que nosotros ocupamos para nuestra vida de fe. Dice, tened fe en Dios. Porque una persona sufre porque no tiene fe en Dios. Aunque tenga casa, tenga su familia, tenga su estudio, tenga su trabajo, aunque humanamente tenga sus cosas, porque algunos viven con desánimo, viven con tristeza, viven con la situación porque no tiene la fe en el Señor. Aquí también Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Luego dice el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, nosotros creemos en Dios o creemos en nosotros mismos. Nosotros creemos en Dios o creemos en lo que vemos. Y creemos en Dios o más bien creemos en cómo nos sentimos nosotros. Dependiendo de en qué creamos nosotros, así se vuelve nuestra vida de fe. Entonces, algunas personas que creen en su estado de ánimo más que en Dios, si le pasan buenas cosas, está feliz, si le pasan malas cosas, vive triste. Sí, vive dependiendo de la situación, igual. Sí, tiene buenas situaciones, vive feliz, y tiene malas situaciones, vive triste. Entonces, por eso nosotros no hemos de depender de la situación, sino de las promesas del Señor. En ese versículo 23 que dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, este verso 23, claro que no es lo que uno diga así nomás. Como hay personas, o como recientemente salen personas diciendo como tal cosa pasó porque yo lo manifesté. No, así no es de esa manera, no es ese tipo de manifestación, no es ese tipo de fe, eso es algo completamente aparte, sino que, claro, las cosas que uno pida al Señor creyendo dentro de la voluntad del Señor, ay, Dios sí responde. Como que algún creyente sabiendo que tal cosa no tiene que hacer, Dios permítame hacer tal cosa. Obviamente de esa manera Dios no le va a contestar, porque no es bueno para tal persona, tampoco para la voluntad del Señor. Entonces, mientras un cristiano viva hablando y pidiendo para la voluntad del Señor, ahí Dios le contesta, ahí Dios le da. Entonces, al que habla por la fe, también al que hace por la fe, esa persona sí recibe aquella contestación del Señor. Entonces, ahí se cumple la palabra que diga. O, por ejemplo, tal persona, en este año, tantos van a escuchar la palabra, en este año, tantos van a recibir la salvación, en este año, tanto, de tal manera así vamos a crecer. Así hablando por la fe, haciendo por la fe. Claro, así puede suceder. Pero aquí en esta parábola que Jesús dice, quítate al monte, quítate y échate en el mar. Entonces, a un monte difícilmente uno le oye decir que se mueva y que se eche al mar. Pero él dice, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho. Entonces, en nuestra vida, muchas cosas nosotros nos perdemos de las promesas del Señor porque dudamos en el corazón. Entonces, el monte es solo un ejemplo. En nuestra vida podríamos decir hay varios montes que hay que mover, hay que quitar, hay que hacerlos moverse. Pero dice, y no dudare en su corazón. Muchas veces no es que Dios no pueda contestar ni que no quiera contestar o que no quiera trabajar. Muchas veces es que uno mismo en el corazón duda de aquella palabra, duda de aquella promesa, duda de el trabajo del Señor. Entonces aquí dice,
sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Entonces, alguna persona aparentemente habla por la fe, pero si en el corazón no cree, entonces no le será hecho. Pero por el caso contrario, si habla por la fe, hace por la fe, ahí en ese caso le será hecho también. Entonces, finalmente, por los frutos se conoce. Por el fruto se conoce si una persona está hablando y haciendo por la fe o no. Por el fruto se conoce si una persona está andando por la fe o no. Si están dando la fe o están dando el pensamiento, si está en la fe o si está en la situación. Por los frutos esto se conoce, se evidencia, se manifiesta. Que si aquí viniera una persona y se para enfrente de mi casa y le habla al monte diciendo, muévase y échese al mar, y nada pasa, obvio, no es como que eso hoy en día vaya a suceder, es solo como un ejemplo, pero no pasó. Entonces, ¿qué pasó en su corazón? Está la incredulidad. Entonces, esto el Señor lo pone como un ejemplo. Así, algo tan difícil como que un monte se eche al mar, al que cree, eso le puede hacer. Entonces, en nuestra vida, aunque hayan situaciones muy difíciles, muy complicadas, si alguna persona cree y hace por la fe, habla por la fe, entonces de esa manera le será hecho. Entonces, al que anda por la fe, en la fe, puede ver aquel cumplimiento de la promesa del Señor. Dios a Abraham le había prometido una descendencia, él había prometido su hijo. Entonces, Dios le prometió Isaac a Abraham. Entonces, si Abraham, creyendo en su corazón, independientemente de su edad y de la condición de su esposa Sara, tomaba aquella promesa del Señor por la fe, perfectamente pronto hubiera podido tener a Isaac. Pero desde que Dios le prometió hasta que Isaac nació, pasaron 25 años. Los 25 años dudando de aquella promesa del Señor, viendo su condición, ya estaba muy viejo, su esposa también muy vieja, aparte estéril. Pues viendo siempre esa situación, durante 25 años aquella promesa no se cumplió. No porque Dios no tuviera el poder de hacerlo, sin embargo, Abraham no tenía la fe. Cuando en el corazón de Abraham se estableció aquella fe, pues, al año siguiente ahí nació su hijo Isaac de su esposa Sara, que era estéril. Pues no es culpa del Señor, no es culpa de la promesa del Señor ni la palabra del Señor, es uno mismo quien muchas veces duda, pero dudando le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a otra persona. El verso 24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Claro, como repito, dentro de la voluntad de Dios. Si una persona orando, no solo orar, sino creer en lo que pide orando. No es alguna persona solo ora por costumbre, ora nomás, pero no cree en lo que pide a Dios en oración, no puede ver o no puede recibir lo que le será hecho. Entonces no es solo orar, sino que dice creed que lo recibiréis. Pero si alguno en oración pide al Señor, no solo orar y ya, sino tiene que creer en lo que está pidiendo. Entonces, cuando cree en aquello que está pidiendo, dice, creed que lo recibiréis, dice, y os vendrá. Entonces, si alguna persona orando cree en el Señor que va a recibir aquello, dice, os vendrá. Pero alguna persona ni ora, algunos orando, pero no creen, no puede como venir aquello por lo cual está pidiendo. Y aquí dice, ore, pero crea en lo que está orando, crea en lo que está pidiendo. Si cree, entonces dice, os vendrá. Entonces, aunque se vea tan difícil como que una montaña se mueva al mar, si una persona cree en lo que está orando, pues si algo tan difícil así puede cumplirse, otra cosa mucho menor también puede realizarse. El problema no es la palabra, sino el corazón incrédulo que se mete en nosotros muchas veces. Entonces, si Dios no contesta, pueden haber algunos motivos. Un motivo puede ser que aquella persona está pidiendo algo que no se encuentra dentro del corazón o la voluntad del Señor. En otra circunstancia,
puede ser que aquella persona no está creyendo en lo que está pidiendo. Entonces las personas usualmente varían entre estas dos. Algunos pide cosas que no tienen nada que ver con la voluntad del Señor. Otros, aunque pide, no cree en aquello que está pidiendo. Por eso le es muy difícil recibir. Por eso este verso dice, vamos a leer del 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Nosotros hemos de también saber que Satanás durante todo este año siempre va a hacer o va a intentar botar nuestro corazón de la palabra. Entonces, nuestro corazón siempre muy fácil se desvía. Por eso la palabra, los siervos nos corrigen. Entonces, cuando alguna persona es corregida, por no andar en la fe, por andar en la situación, por andar en incredulidad o andar en su propio pensamiento. Entonces, cuando recibe la corrección, ahí Satanás va a trabajar, ay, está hablándome feo, me está regañando, me está haciendo tal cosa. Cuando una persona recibe la corrección y tales pensamientos llegan a su corazón y acepta tales pensamientos, se aparta. Pero la corrección no es para solo regañar, sino para corregir, para enderezar. Si en algún momento recibe la corrección, no para que se pierda, no para que se aleje, sino para que se corrija en la vida de fe. Todos nosotros somos personas que son reprensibles. Entonces, todos nosotros siempre necesitamos recibir la corrección. Cuando alguno piensa, no, yo no ocupo corrección, entonces esta persona al ser corregida se aparta, se pierde. Así Satanás va a ir engañando muchos durante este año. Pero aquellas personas que pueden unirse con la voluntad de Dios, pueden andar en la fe, soporta cualquier situación, soporta cualquier exhortación, por amor de la palabra, por amor del evangelio también. No, si por alguna corrección, si por alguna situación tal persona se aleja del Señor, primeramente el corazón no andaba en la fe. También esta persona piensa que no debe ser corregido, por eso se siente mal. Pero si toma la corrección por la fe pensando que es para mejorar y enderezar la vida espiritual, aunque humanamente le confronte, pues con esperanza puede recibirlo. Con amor también puede recibirlo. Entonces, en este año, aunque Dios también mucho quiere trabajar en nuestra vida, 100 veces más, también Satanás va a querer obstaculizar su vida. Le va a poner situaciones para que no pueda escuchar la palabra, para que no pueda ir a la iglesia. Entonces, más de uno caerá en tal situación. Ay, hoy no puedo ir, no puedo escuchar, no puedo tal cosa. Así cayendo en la situación, poco a poco se aleja. Pero el Señor quiere que en medio de aquella situación, aunque no tenga, practique la fe. Que la fe no es teoría, sino la práctica. Ay, no tengo los pasajes, no tengo tal cosa, pero no importa, voy a caminar. Pues así el Señor le respalda, le ayuda, el corazón del Señor se conmueve y cómo no le va a dar, cómo no le va a responder, cómo no le va a sustentar. Ay, yo soy una persona que merece siempre la exhortación, la corrección. Entonces, con un corazón abierto recibe, Dios le da el crecimiento espiritual. Aquel que dice, no, yo no sé por qué me exhortan, yo no merezco la corrección, con ese orgullo difícilmente pueda haber el crecimiento espiritual y el cumplimiento de la promesa del Señor. Entonces, de esta manera, nosotros por la fe, andando, recibiendo, caminando, se puede recibir la contestación de lo que nosotros necesitamos materialmente, también espiritualmente. Así, alguno dice, Dios, dame la fe, pero Dios no simplemente le da la fe nomás, sino le manda las situaciones para que pueda usar la fe. Entonces, cuando Dios manda aquella situación, más de uno se cae, pero no, si en algún momento no tiene
no puede, se siente difícil, no siente ánimo, no es para que se rinda, sino para que en esa situación pueda encontrarse con Dios. En esa situación pueda usar la fe. Y cuando en esa situación usa la fe, Dios le respalda, se hace un testimonio en su corazón, luego viene otra situación, también la supera, viene otra situación, la supera. Entonces el corazón comienza a madurar en la fe. Espiritualmente esa persona crece. Pero alguno no quiere ninguna situación difícil, cuando le llega no busca la fe, simplemente ve muy difícil y dice, no puedo, hasta aquí llegué, mejor ya no camino más, no intento más. Esa persona espiritualmente no crece. Y que tengamos o no tengamos, hemos de confiar en el Señor. Por eso Jesús les dijo en el versículo 22, tened fe en Dios. Entonces alguna persona dice, yo creo en Dios y le llega una situación difícil. Entonces, ay, por tal situación no puedo hacer tal cosa, por tal situación no puedo avanzar en tal cosa. Entonces, esa persona no está creyendo en Dios, está creyendo en lo que ve, está creyendo en lo que siente. De ahí es donde el Señor quiere sacarnos para poder utilizar la fe dentro del corazón nuestro. Y cuando aquella persona puede vivir en la fe, nos puede recibir las cosas del Señor y ver el cumplimiento de la promesa del Señor en la vida suya. En esta noche vamos a llegar hasta aquí. Para finalizar, vamos a orar. Oremos. Dios Padre Celestial, le damos muchas gracias. Usted nos regaló un día más de vida y el Señor mismo Jesucristo nos dice, tened fe en Dios. También cuando Él da la parábola en San Lucas, dice que nuestro corazón no debe desmayar. Carnalmente estas cosas suceden, llega la incredulidad, uno se desmaya, pero confiando en el Señor, buscando al Señor, esperando en el Señor, el corazón puede recibir la gracia y la misericordia, puede recibir también la contestación del Padre Celestial. Usted no permita que nuestro corazón desmaye ante la situación difícil y permita que nuestro corazón en la fe pueda andar, por la fe pueda hablar también y que cada uno de nosotros no se pierda, no se aleje, a pesar de la situación difícil, a pesar de la exhortación también, sino que podamos unirnos con el Señor y recibir de Dios el crecimiento espiritual. En esta noche queremos dejarle todas las cosas en las manos suyas, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos, pasen muy buena noche, nos vemos en el servicio dominical a las 10:30 de la mañana.